Hola creadores, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. En este video te invito a que me acompañes en esta nueva reforma. En este momento me encuentro en una de las habitaciones donde prácticamente no hemos hecho casi nada. Y justo hoy vamos a comenzar por el techo, que aunque parezca nuevo, no lo es. Este va a ser el primer video de una serie de videos donde te muestro paso a paso cómo transformar una habitación completa. Y créeme que el resultado final no se va a parecer en nada a lo que estás viendo hoy. Así que si este tema te parece interesante, entonces quédate porque hoy te voy a enseñar cómo reemplazar el segundo piso de tu casa de madera. Después de la intro, comenzamos. Voy a comenzar retirando toda la iluminación que tengo acá, ya que estas sí son nuevas y para nada quiero que se dañen. Todas estas luces se quitan de manera muy sencilla. Esa de ahí fue la parte sencilla de este video. Una vez desinstaladas todas las luces, ahora es el momento de comenzar a desmontar todas las planchas de G-Rock. Y para eso lo voy a hacer de manera muy sencilla, utilizando esta grúa de acá. Ya verás que es súper fácil si uso esta máquina. Planchas que estoy desmontando tienen hasta 8 pies de largo por 4 de ancho y la grúa que tengo acá la coge súper bien. Incluso esta grúa, si extiendo más estos brazos de acá, pudiera coger plancha hasta de 10 pies de largo y muy fácil, una sola persona puede mover estas planchas. Como te dije, con esta grúa podemos ser hombre orquesta. Estoy grabando a la vez que estoy bajando esta plancha de G-Rock de 8 pies. Pesa bastante y yo solo lo puedo hacer utilizando esta grúa. Casi que la puedo mover como si fuera un papel. Como pudiste ver, este trabajo se hizo bastante sencillo utilizando esta grúa de acá. Para ti fueron unos cuantos segundos, para mí fue un poco más que eso, pero igual fue sencillo utilizando esta máquina. Luego de desmontar todas las planchas de G-Rock que teníamos acá, también retiré todo lo que es la lana de vidrio, o sea, el aislante que había acá, y es ahora que puedo ver el estado tan crítico que tiene este techo. Es por eso que hemos decidido cambiarlo completamente y poner un techo nuevo, porque este techo en cualquier momento se nos viene abajo. Este de acá es el techo de esta habitación, pero a la vez también es el piso de esta otra habitación, donde vamos a continuar con este trabajo. Vamos a darle.
Mi objetivo acá era encontrar la madera que tenía en el piso, y para eso lo hice de forma muy sencilla, utilizando una cuchilla de construcción y nada más. Este closet de acá también está molestando, así que igual se va. Utilizando exactamente la misma cuchilla de construcción, comienzo a cortar todo el chirro por los bordes para no dañar el que no quiero quitar. También tengo mucho cuidado de dañar cualquier parte eléctrica, y para eso me sirve la misma cuchilla de construcción. Como pudiste ver, ya comencé a cortar toda la madera para al fin desmontar este techo, y lo estoy haciendo de manera muy sencilla utilizando esta sierra de mano. Casi siempre lo hago así, de esta forma, y te digo casi siempre porque en ocasiones lo hago de la forma que voy a estar haciendo en este video, que es desde abajo utilizando esta escalera. Esto lo hago por mi seguridad. Debido al mal estado que se encuentra este techo, si yo me pongo a cortar toda la madera, las vigas empiezan a debilitarse aún más. Y si las vigas se parten estando yo arriba, todos sabemos qué pudiera pasar. Ya corté toda la madera que servía de piso acá en la segunda planta. Ahora me va a tocar cortar todas las vigas. Ya es un poco más fácil, aunque igual lleva trabajo porque estas vigas pesan bastante. Y sí, aunque parezca increíble, esa de ahí era mi cámara rodando justo hasta el piso. Las cosas que uno tiene que hacer por traerte a ti la mejor toma. ¿Qué te parece si ahora que estamos en eso me regalas un buen like? Que eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube y a ti no te cuesta nada. Y si todavía no lo has hecho, considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo a YouTube. Ahora, continuemos con el video. La cámara no se rompió. Como te estás dando cuenta, justo ahora mismo en este proyecto le encontré varios usos a esta grúa. Así que si te encuentras a alguien y te dice que estas grúas son malas, muéstrale este video. Y para dejar algo bien claro, nadie me está pagando por decir esto. Ojalá fuera así, pero no lo es. Esto lo digo únicamente basado en mi experiencia. Para poder continuar con este proyecto iba a estar necesitando unos cuantos materiales, así que este era el momento de subirme a mi van e ir a comprar todo lo que estaba necesitando para este proyecto.
Vine a esta tienda de acá que muchos de ustedes conocen para comprar los materiales y terminar de armar nuestro piso de madera. Vamos a ver con qué nos encontramos allá adentro. Bueno, con qué nos encontramos no, sino con qué precio nos encontramos acá adentro. Tuve que salir una vez más, ya que adentro nunca hay carro. Pero bueno, ya encontré uno y ahora sí vamos a comprar los materiales. La verdad es que siempre chequeo la madera que voy a comprar porque me gusta que toda la madera esté impecable. Y esta no lo está. Así que esta no va. La verdad creo que hoy salimos bastante bien, la madera no estaba tan cara, estaban como unos $12. Mi recibo total fue de $181. Así que yo creo que salimos bien. Ahora me toca subirla toda al van y ese todavía es un buen trabajo. Después de toda esa aventura que fue ir a comprar la madera que vamos a estar necesitando para este proyecto y llegar a casa, bajé toda la madera y me puse a trabajar. Y en muy pocas horas tenía listo la mitad de todas las vigas que vamos a estar instalando en este proyecto. La verdad es que cuando tenemos el trabajo así, estas vigas prácticamente que se instalan solas. Tú no te preocupes que enseguida te muestro cómo se hace. Pero antes de hacer eso, vamos a estar entrando toda la madera que va a ser el piso de esta segunda planta. Esa madera también la compré en Home Depot. Ahora sí, vamos a dejarnos de tanta chéchera, tanta muela y tanta panadería y vamos a darle. No llego a la cámara, pero vamos a darle. Una vez más, aquí estaba la grúa salvándome el día. De haber entrado toda esta madera, me fui un rato a descansar porque sí, descubriste, al igual que tú, soy humano y necesito un poco de descanso. Pero ahora sí estamos listos para comenzar con la instalación de estas vigas. Vamos a darle. Las vigas que compramos para acá tienen 12 pies de largo y la distancia que tenemos aquí de pared a pared, 11 pies y 6 pulgadas o algo así. Así que estas vigas nos van a servir fantástico, ni siquiera hay que cortarlas. La forma correcta de colocar nuestra viga es entrándola unas 2-3 pulgadas de cada extremo y así nos va a quedar perfecto. Mira, te muestro. Yo estoy colocando las vigas a 12 pulgadas de distancia, o sea, un pie. Lo que te decía, voy a entrar 2-3 pulgadas aquí y 2-3 pulgadas al siguiente extremo. Después de eso solamente tenemos que enderezarla. Eso lleva un poquitico de más de trabajo, dándole unos golpecitos, pero nada que no se pueda hacer. Como viste, le vamos dando de los dos extremos y en menos de nada ya la tenemos lista. Bluetooth connected. Me encanta escuchar algo de música en el trabajo. Eso me ayuda a concentrarme mucho más en lo que estoy haciendo.
Ya terminé de instalar todas las vigas y también las aseguré en cada uno de sus extremos. Pero hay mucha diferencia entre estas vigas que son las que acabamos de instalar y estas otras vigas que son las que instalé ayer. Estas vigas ya tienen estos tranques aquí que hacen que las vigas se queden fijas entre sí. Estas, sin embargo, sí están fijas en cada uno de sus extremos, pero no tienen el agarre entre ellas, y entonces pasa esto en el suelo. Créeme que no es bueno. Lo que tenemos que hacer para evitar esto es instalar este tipo de tranques que son muy fáciles de hacer y muy fáciles de instalar. No te preocupes, que enseguida te voy a enseñar cómo lo hago y cómo lo instalamos. La verdad es que usar herramientas como esta nos van a facilitar mucho la vida. No es que sean 100% necesarias, pero si las tenemos, ¿por qué no usarlas? Y créeme cuando te digo que te va a ser mucho más fácil instalarlas si las hacemos con esto. Una vez que tengo todas mis piezas cortadas y con los agujeros de bolsillo ya terminados, el trabajo se hace muy sencillo. Ahora solamente tengo que venir con la misma línea que ya vengo antes. Los agujeros de bolsillo me sirven para simplemente colocar el tornillo en cada hoyo y no se va a caer. Aparte, el tornillo va a ir exacto a donde yo quiero que vaya. Si no tuviera los agujeros de bolsillo, tendría que hacer este ángulo a ojo. Y eso no queda muy bien, o por lo menos no queda perfecto como quedan con estos agujeros de bolsillo. Es por eso que uso esa herramienta. Pero como te digo, no es necesario, aunque sí se hace muy fácil el trabajo. Todas estas piezas tienen que entrar bien exactas ahí. Las medidas de estas piezas las cogemos acá, no aquí, porque aquí las maderas pueden estar torcidas. Las medidas se cogen en los extremos. Yo sé que esta madera ahora mismo tiene 12 pulgadas. Solamente la pongo aquí y la hago que entre un poquitico. Como ves, con la mano entró y la madera me quedó súper justa. Ahora solamente tengo que atornillarla y me fijo que quede flush en la parte de arriba y en la parte de abajo y que venga con la línea que ya traigo antes. Ahora solamente es poner el tornillo. Bueno, en este caso, los tornillos. Como ves, el tornillo entró sin ningún problema y quedó muy bien. La verdad es que armar todas estas vigas sí llevó un poco de trabajo, pero nada que no se pueda hacer. Y el piso ahora se siente súper fuerte. Es que literalmente pusimos el doble. Donde antes habían 5 vigas de mala calidad, ahora pusimos 10 vigas de excelente calidad. Y se siente súper fuerte. No voy a seguir dando esos saltos porque no son recomendables. Ahora solo nos queda instalar el chirró para sellar este techo, pero eso lo vamos a hacer de forma muy sencilla porque vamos a instalar el mismo chirró que quitamos antes. Como te dije antes, voy a estar reutilizando el mismo chirró que ya teníamos puesto, pero otra cosa que no te dije fue que vamos a usar los mismos tornillos para ahorrar dinerito. Nada se puede botar. Ya terminé de instalar todas las planchas de chirró de nuestro techo. Bueno, todas menos esta de acá, porque acá todavía me falta hacer un poco de electricidad y es por eso que no he terminado de poner esta. Pero como te digo, son todas porque esa de ahí solamente es una. Así que prácticamente he terminado. Y la verdad es que nuestro techo luce fantástico, luce recto. Con las vigas antiguas que tenía, el techo tenía algunas curvas porque esas vigas estaban bastante torcidas. Pero con este techo quedó súper bien, quedó muy fuerte y quedó bien plano. O sea que el chirró quedó muy bien. Recuerda que todo esto lo hicimos utilizando exactamente las mismas planchas de chirró que ya teníamos antes. Otra cosa que hicimos también fue instalar nuestras linternas.
que también son exactamente las mismas que ya teníamos. Así que eso fue muy fácil, solamente tiré la misma línea eléctrica que tenía antes y coloqué las linternas. Y ahora nuestro techo luce genial. Wow, casi se me olvida. Qué clase de cabeza la mía. Antes de que me vayas a preguntar, ahora mismo sigo trabajando en la habitación de abajo. Es por eso que no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Si quieres enterarte de todo lo que vamos a estar haciendo acá, eso lo vamos a ver en próximos videos. Si todavía no lo has hecho, considera suscribirte a mi canal. Y muy importante, activar la campanita para que YouTube te notifique de cada vez que subo un video. Si llegaste hasta acá, creo que ya sabes lo que viene. Si te gustó el video, te pido que por favor me regales un buen like, que eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube. También te voy a dejar por acá al ladito o por acá algunos de los videos que recomienda el mismo YouTube por si te gustaría echar algún vistazo. Suerte y te veo en el próximo video. ¡Adiós!